Guatevisión. Continuamos con más noticias y ahora vamos con nuestra compañera Silvia María Corzo. Ella se encuentra en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios, la cual había estado suspendida por falta de pago a algunos médicos. Silvia, ¿cuál es la situación en ese lugar? Adelante. Así es, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con Julio Figueroa, director del Hospital General San Juan de Dios, quien nos informará acerca del pago pendiente a algunos médicos. ¿Nos podría comentar, se ha efectuado ya este pago? Sí, está en ese proceso. ¿Cuántos médicos estaban pendientes de recibir el pago correspondiente a enero? Todos los médicos residentes son 470. Sin embargo, la consulta externa no se suspendió totalmente la atención. ¿Quiénes estaban brindando la atención mientras tanto? Fueron 3 clínicas las que pararon los residentes, pero los jefes que son fijos del hospital siguieron atendiéndolas, solo que menor cantidad de personas. En estos momentos, ¿cómo está la atención a los pacientes? Ya está regularizada, todo está atendiendo. Si nos pudiera comentar, ¿tiene usted el monto aproximado de cuánto era el dinero en total que se debía pagar a los médicos? No tengo el dato ahorita. Pues. Bien, muchas gracias. Esta es la información que tenemos por el momento. Por una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Gracias, Silvia, por esta información. Más adelante estaremos actualizando más noticias. Ahora vamos a temas electorales. Por primera vez, las divisiones internas en las decisiones del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral son visibles al exterior. ¿Afectaría esto en el desarrollo del proceso electoral? Dos analistas nos dan el panorama de lo que se espera. En las actas de algunas resoluciones emitidas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral figuran votos razonados por más de un integrante del Pleno que no ha estado de acuerdo. Para civismo electoral, en el seno del Pleno se evidencia un divisionismo que parte en dos al órgano colegiado. Sí hay preocupación en la ciudadanía con esa imagen de que la magistratura no se ve sólida, no se ve unida. Y si bien es cierto, es normal que tengan discrepancias a la hora de las discusiones internas, pero a nivel público no pueden seguir apareciendo resoluciones con división. Para otro experto en política, este tipo de discrepancias son normales y no siempre debe haber unanimidad en las decisiones, aunque en la anterior magistratura la consigna fue actuar de forma mancomunada. Por ejemplo, en este caso, siendo 5 magistrados, pueden haber decisiones de 3-2, de 4-1, e incluso puede darse que sea de forma unívoca, que tomen la decisión de aprobar o improbar alguna cuestión y los 5 voten a favor o en contra de alguna decisión que esté en ese momento. Es importante que las decisiones sean razonadas, porque indudablemente la magistratura no está libre de presiones políticas. La misma partida de nacimiento vuelve a este órgano político sujeto de presiones de los partidos políticos. No pueden atarse ni se deben dejar atar a ningún organismo del Estado ni ningún partido político, porque puede tener alguna influencia y algún cuestionamiento del proceso electoral. Señores, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos siempre atentos a usted. Los consultados recomiendan que debe retomar la comunicación política para generar confianza. Sí es importante, me parece, que el presidente magistrado levante su perfil institucional. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y la falta de asignación presupuestaria al Tribunal Supremo Electoral detiene todo en cuanto a la organización de las elecciones. El Ministerio de Finanzas no ha trasladado los recursos correspondientes a enero y se prevé que no se otorgue la asignación de febrero. Carolina Leverón con la información. Carolina, adelante, te escuchamos. Efectivamente, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral sigue en crisis. Esto ante la falta de disponibilidad en caja, asegura el Ministerio de Finanzas, quien aún no entrega el primer pago correspondiente a enero de 125 millones de quetzales para el proceso electoral. También se ha advertido que tampoco se pagará el segundo pago correspondiente a febrero. Cabe resaltar que en el presupuesto ordinario del Tribunal Supremo también hay un déficit de 2 millones de quetzales, algo que mantiene detenido y atado de manos al Tribunal Supremo Electoral y que hace que todo esté planificado y que no se pueda comenzar a organizar el proceso electoral.
A finales del mes de enero lo único que otorgaron fueron 10 millones, es decir, ya tuvimos un déficit de 2 millones dentro de esos 12 millones proyectados mensualmente. Eso es para gastos de funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. En el tema electoral, los 500 millones que inicialmente se asignaron al Tribunal Supremo Electoral no se han desembolsado. Se pactó de alguna manera que se distribuyeran en 4 cuotas de 125 millones cada mes a partir de enero, para que de alguna manera tener el dinero antes de convocar a las elecciones y poder echar en marcha todos los preparativos del proceso electoral. Sin embargo, no se nos otorgaron los 125 millones. La falta de asignación presupuestaria para las elecciones hace también que se retrase por lo menos 15 días más y sea a finales de febrero cuando se inicie la campaña de empadronamiento y actualización de datos, para lo cual ya se cuenta con un plan B en busca de cerrar la brecha de cerca de 2 millones de guatemaltecos que ya sacaron su DPI pero no se han empadronado. Hay un plan B que podría iniciarse con los departamentos donde el padrón electoral tiene más debilidad y para fortalecerlo, y donde hay más presencia poblacional con DPIs sin estar empadronados. Este sería un plan B, pero de una u otra manera lo que se quiere es empezar el proyecto en su conjunto a nivel nacional. Cabe resaltar que según la ley el Estado tiene la obligación de otorgar la totalidad del presupuesto para las elecciones al TSE 30 días antes de la convocatoria. Y de no ser así, la ley también prevé otra alternativa como acceder a un préstamo bancario a cualquier banco del sistema y que el Estado tenga la obligación de pagarlo. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo se reunió con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral para plantear que se analice no permitir la inscripción de alcaldes que buscan la reelección y que han sido señalados de discriminación. Al mismo tiempo, pidieron que se verifique sobre los homónimos que se registran en la mayoría de casos en los pueblos indígenas. Es el tema de los homónimos. Sabemos de que la mayor parte de personas homónimas que existen pertenecen a pueblos indígenas, y estas en su mayoría, cuando son homónimas, pues desafortunadamente no pueden votar, y de esto ya habría una exclusión, ¿verdad? Sin embargo, son normativas. Y el otro es algunos alcaldes que han sido denunciados por el delito de discriminación, que básicamente en este momento son 25. Que lo que buscamos es, pues, primero que el Tribunal Supremo Electoral sepa que hay denuncias en contra de ellos y que si hay una denuncia penal se considere. Sin embargo, sabemos que mientras no sea vencido en un debate, pues no podemos demostrar que cometió el delito. Sin embargo, al momento de que ya tiene una denuncia, consideramos que no es una persona idónea para optar a un cargo público. Vamos a más información en directo. El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, asistió a una audiencia con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para hablar de varios temas como la emisión de finiquitos. Además, Mencos ve posible que se brinde apoyo para fiscalizar el financiamiento a los partidos políticos. Carolina Leverón sigue en el Tribunal Supremo Electoral y nos informa en directo. Carolina, adelante. Buenas tardes, nos encontramos en la sede del Tribunal Supremo Electoral, en donde a lo largo de la mañana han recibido diferentes visitas los magistrados del Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Una de ellas es la visita del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, quien viene a proponer a los magistrados que se utilice por medio de una plataforma el acceso de este tribunal a los finiquitos de quienes presenten aspiraciones a cargos públicos. Este ha sido de los temas, pero también hemos consultado al Contralor sobre si ya existen denuncias porque se utilicen fondos públicos para realizar campaña electoral, en este caso anticipada, y asegura que hasta el momento no se ha registrado ni se ha presentado ninguna denuncia. También fue cuestionado sobre si la Contraloría podría dar apoyo al tribunal para fiscalizar el financiamiento a los partidos políticos, y aseguró que es algo que podría ser viable, pero esto sí se llega a un acuerdo con la magistratura del TSE. Esta es la información que surge desde el Tribunal Supremo Electoral. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che.
Gracias, Carolina, por este informe. En otros temas, nuevos funcionarios de gobierno fueron juramentados por el presidente Otto Pérez. 5 gobernadores departamentales, una viceministra y un secretario de Estado fueron juramentados por el presidente Otto Pérez Molina. Estas 7 personas reemplazarán a los funcionarios que renunciaron a sus cargos para participar en las próximas elecciones como candidatos a elección popular. Jorge Mario Urtarte, quien fungía como subsecretario ejecutivo de la presidencia, fue juramentado como el nuevo titular de esa misma secretaría, mientras que Maciel Arango asumió como viceministra de Comunicaciones. Los gobernadores nombrados están asignados a Alta Verapaz, Suchitepeques, Retauleu, Zacapa y Chiquimula. Se espera que mañana sea juramentado el nuevo ministro de Agricultura para reemplazar a Elmer López. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En otra información, Francisco Cuevas fue nombrado como el nuevo cónsul de Los Ángeles en Estados Unidos, pese a que en noviembre dejó el cargo de secretario de Comunicación Social de la presidencia por aparentes problemas de salud. Cuevas reemplaza a un cónsul que tiene una carrera en la diplomacia desde 2008. Cuando se convoca a un guatemalteco para un puesto diplomático, aparte de sus credenciales académicas y su trayectoria, recibe prácticamente un mes de inducción en este proceso para conocer correctamente sus funciones dentro del consulado y por supuesto si va a una embajada son otras las definiciones, pero en el aspecto de consulado pues es facilitarle a los conciudadanos guatemaltecos todo el proceso que tienen que seguir en el extranjero. ¿Cuánto tiempo fue de inducción entonces? Prácticamente un mes. Es un proceso que parte de diciembre y enero. Vamos ahora a conocer en instantes qué es lo que ocurre en la provincia de nuestro país y por eso damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Roquel. Carlos. Buenas tardes, William. Efectivamente, toda la información departamental cuando regresemos del corte, entre ellos un sistema de cómputo colocado en el Hospital Regional de Quiché está por ser declarado inservible. Le diremos más cuando regresemos del corte comercial.